Buenos días chicos de segundo grado, el día de hoy viernes 8 de mayo del 2020. Comenzaremos con el repaso de la asignatura de español con respecto a los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Comencemos con el resumen. Recuerden que el resumen es importante adquirir esta habilidad para que tengamos la síntesis de las ideas principales del texto. La extensión del resumen puede variar, pero no debe de pasar del 25% de la extensión original. ¿Qué es esto? Plasmar las ideas por medio de la copia. Vas a copiar las ideas que a ti te resultan más importantes de tu texto original. Te puedes ayudar de un resaltador, un remarcador. Tiene que ser amarillo para tu mejor comprensión del texto. Hay de muchos otros colores y puedes elegir el que a ti te convenga. Dentro del cuento, ¿qué es el cuento? Es una narración breve, oral o escrita basada en hechos reales, ficticios, con pocos personajes. Recuerda que el cuento, su extensión es puede ser variable, puede ser extensa o corta. Nosotros hemos manejado el cuento corto. La estructura del cuento es muy sencilla, tiene tres fases que son la introducción, el desarrollo y el desenlace. Dentro de la introducción, que es el planteamiento, cómo lo vas a hacer, es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y los propósitos que tienen para este cuento. Dentro del desarrollo es la parte donde se presenta el conflicto del problema, lo van narrando y lo van diciendo cómo es que va pasando el hecho más importante. El desenlace o el final es la parte donde suele dar el clímax y la solución al problema, donde finaliza la narración. Recuerda que nosotros tenemos una antología de cuentos con los cuentos que te pedí que me llevaras impresos al colegio. En el cartel, dentro del cartel, tenemos que es un soporte de publicidad, tu anuncio publicitario, como lo hemos visto en otras sesiones. Con respecto a esto, es una lámina de distintos materiales, puede ser papel, cartón, las mantas o lonas que también realizan las publicidades grandes, que lleva algún mensaje y que pretende difundir de manera visual. ¿Qué es lo que contiene un cartel? Es importante que llame la atención, expresar un mensaje, que se comprenda fácilmente. Muchas veces lo usan en mercadotecnia para que compres, para que sea un cartel vistoso y creativo y te llame la atención. Con respecto al valor de la solidaridad, que es muy importante en estos momentos, ¿qué es este valor? Es un valor humano que te dice que tienes que colaborar con las demás personas con respecto a la utilidad de cuando realizas tus experiencias de vida. Por decirlo aquí, la solidaridad puede ser que si tú tienes algo y la demás persona no lo tiene, lo puedes compartir. Eres solidario. La literatura, ¿qué es la literatura? La literatura es hermosa, es el arte de la expresión escrita o hablada. Con respecto a esto, hemos visto varios géneros literarios como el teatro, el poema, el cuento, la leyenda, el mito, entre otros. Bien, el texto informativo. Acuérdate que acabamos de ver el texto informativo. ¿Qué es cuál es su función? Pues da a conocer información relevante. Son narraciones breves y actuales o pueden ser importantes. Se puede publicar en artículos, revistas y periódicos, artículos también científicos, que debe ser objetivo, coherente y directo. Las referencias bibliográficas de estos textos deben de ser confiables. Acuérdate que ya revisamos cómo es una referencia confiable, qué características debe de tener. Los signos de puntuación son muy importantes dentro de los textos. ¿Por qué? Porque son el sentido el que le vas a dar al texto. ¿Cuál es tu mensaje? Concretamente, el inicio tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Con respecto al teatro, el teatro es un arte, de verdad es una arte escénica relacionada con la actuación, que representa historias actuadas frente a los espectadores, el público, o frente a una cámara, usando una combinación de discursos, gestos, escenografía, música, sonidos o espectáculos, como ya lo vimos en los
instrumentos y elementos del teatro. ¿Qué es lo que lleva? Un telón, un escenario, un guión, un personaje, maquillaje, vestuario, sonido, voice-over, el director, entre muchas otras. Espero posteriormente dar una sesión de qué es las partes importantes del teatro para los actores. Bueno, continuamos con las fichas de trabajo. Dentro de las fichas de trabajo, esta ficha de trabajo es un instrumento para recopilar información que dentro de una investigación con respecto al tema, de explicar el tema, vimos cómo realizamos las fichas de trabajo por medio de el resumen o anotar contenidos de las fuentes que nosotros vamos a utilizar para realizar esta explicación. ¿Qué es lo que debe de contener? Tema principal, si necesitas el subtema, la referencia bibliográfica, apellidos, nombres del autor, el tema, la editorial y el lugar donde se realizó este escrito, ese texto que vas a utilizar como fuente bibliográfica, el contenido que a ti te interesó, que va dentro de comillas, y la referencia la podemos poner en la parte de arriba. Es muy importante que tú sepas cómo recopilar información para explicar cualquier cosa. La explicación de un tema, el procedimiento es, debes de indagar muy bien o definir muy bien, más bien dicho, cuál es el tema que vas a querer exponer o explicar, buscar información verídica y confiable con respecto a fuentes de referencia que tengan autor, que tengan año, que tengan un respaldo de una editorial, y las fichas de trabajo pueden ser tu instrumento para que recopiles esta información. Tendrás que hacer tu primer borrador, después tu texto final e ilustrarlo. Dentro del instructivo, el instructivo es algo esencial dentro de nuestra vida cotidiana, pues tiene como propósito dirigir acciones del lector, que indica qué materiales se van a utilizar, relata el procedimiento de las actividades por medio de los pasos a seguir, qué es lo que vas a tener que hacer para que eso funcione o te resulte de la mejor manera. Los verbos que se dan de manera directa y precisa deben de ser en el instructivo porque son de modo imperativo. Tienes que vertir, tienes que poner, tienes que hacer. Son instrucciones muy importantes. Por eso cada artículo, cosa, juego, receta de cocina tiene un instructivo para que te resulte de la mejor manera que puedas realizarlo. Tu reporte de lectura es muy importante que tú lo realices diariamente, es lo que a ti más te guste o lo que tengas a la mano. Realmente el leer es muy importante para que se te cree un hábito de lectura. He recibido varios reportes de lectura, por favor, los que faltan de mandar su foto con el reporte de lectura, es importante que me la manden para llevar una evidencia de cómo es que tú vas realizando este hábito. Continuamos con la siguiente asignatura, por favor.